Mi novio me cambió por su amiga de la infancia. No reclamé. Simplemente deslicé mi pierna más cerca de su mejor amigo. No hago un escándalo cuando la noviecita de la infancia de Gael Ortega, una vez más, ocupa mi lugar en el asiento del copiloto. En su lugar, voy obedientemente al asiento trasero, y me siento junto a su buen amigo, Andrés Navarro. Al pasar por un camino lleno de baches, mi rodilla roza el muslo firme de Andrés. La dejo ahí a propósito, y él no se aparta. Nos detenemos para un descanso en una estación de servicio. La noviecita de la infancia de Gael se aferra a él mientras van al baño. Tan pronto como la puerta se cierra, Andrés sujeta la parte trasera de mi cuello y me jala hacia un beso. Mientras me pierdo en el calor del momento, no puedo evitar pensarlo. Con razón la gente engaña. Cuando la vieja amiga de Gael, Renata Valenzuela, tomó el asiento del copiloto, no discutí, no hice una escena. Simplemente me di la vuelta y abrí la puerta trasera, solo para quedarme sorprendida. No esperaba que Andrés, alguien siempre tan ocupado, se hubiera unido a este pequeño viaje en coche. Rápidamente me recompongo y hago una leve inclinación de cabeza, manteniendo la formalidad. Andrés, con gafas y el rostro marcado por el cansancio, levanta la vista hacia mí antes de devolverme un leve asentimiento y cerrar los ojos nuevamente, mientras se abrocha el cinturón de seguridad. Renata mira hacia atrás con una sonrisa victoriosa y alza una ceja. Katia, me mareo en el coche, así que iré adelante, ¿sí? Renata se marea en el coche. Sé generosa, no hagas un escándalo por una tontería como esta. Suelto una risa baja. Está bien. Gael parece un poco sorprendido, pero no dice nada porque Renata ya le ha metido un pedazo de pan masticado en la boca. Esto sabe horrible. ¿Te lo terminas por mí, Gaelito? Sin siquiera fruncir el ceño, Gael se come el resto del pan como si nada. Renata me mira por el retrovisor y me saca la lengua en tono juguetón. Simplemente la ignoro y tomo una botella de refresco, intentando abrirla. La tapa está demasiado apretada y, después de 2 intentos, sigo sin poder. Ahí adelante, Renata hace un puchero y le entrega su botella a Gael. Gaelito, te juro que no puedo abrirla. Mis manos son tan débiles. Él simplemente le sonríe antes de abrir la botella sin esfuerzo. Luego, los dos empiezan a beber del mismo pico, sin la menor intención de ocultar su intimidad. Siento una oleada de náusea. Justo cuando estoy a punto de rendirme con mi botella, una mano masculina aparece de repente y la toma. Debajo de la manga de un blazer negro casual, el puño de una camisa gris plateado se ajusta perfectamente a su muñeca esbelta. Es una mano, hermosa, dedos largos y bien definidos, uñas cortas e impecables. Los reflejos de la luz en el vidrio del coche hacen que sus dedos parezcan plata pulida. Todavía aturdida, observo cómo Andrés gira la tapa con facilidad y me devuelve la botella. La radio del coche suena justo en ese momento. Tomo la botella rápidamente y murmuro un gracias en voz baja. Andrés hace un leve asentimiento y vuelve a cerrar los ojos. Debe haber salido de un turno en el hospital. Sus ojos cansados revelan finas venas rojas. Bebo el refresco despacio. El coche se desliza suavemente hacia la carretera principal. Cumpleaños de Renata se acerca, y Gael organizó este pequeño viaje para celebrarlo. Somos 3 coches, unos 7 u 8 amigos, y vamos rumbo a un resort de aguas termales a unos 160 kilómetros de aquí. Desde que tomamos la carretera, Renata prácticamente se ha pegado a Gael. La música alta no me deja escuchar de qué hablan, pero está claro que se están divirtiendo. Últimamente, Gael y yo hemos tenido algunas discusiones desagradables por su cercanía excesiva con Renata. Me prometió que tendría más cuidado, pero cada vez que la ve, esa promesa desaparece como humo al viento. De repente, todo me parece tan inútil. Bajo la cabeza, suelto una risa corta y miro por la ventana. Las carreteras de la montaña están llenas de curvas, con algunas piedras sueltas esparcidas en el camino. El coche se sacude y termino inclinándome hacia un lado. Mi rodilla desnuda, expuesta por la falda, roza el muslo de Andrés, presionándose contra él. Mi primera reacción es apartarme, pero entonces noto una pequeña marca rojiza en el cuello de Renata. Cualquier idiota la reconocería, una marca de beso. Ni siquiera necesito preguntar quién la dejó. En ese instante, un impulso de rebeldía me invade, así que simplemente no me muevo. Andrés abre los ojos y me mira. Mantengo la expresión impasible, fijando la vista al frente, negándome a devolverle la mirada. Pero sutilmente, mi rodilla se desliza un poco más, presionándose aún más contra su pierna. Solo un tejido delgado nos separa. Puedo sentir claramente el calor y la firmeza de sus músculos bajo la tela. Una oleada de calor recorre mi cuerpo, encendiendo mis nervios como una descarga eléctrica. Mi boca se seca. Trago saliva antes de tomar la botella de nuevo. El agua fría se desliza por mi garganta, apagando la inquietud que burbujea dentro de mí
y trayéndome de vuelta a la realidad. Andrés sigue inmóvil. Simplemente me deja ahí, apoyada contra él de esa manera. Por un instante, siento que mi corazón se detiene. Luego, vuelve a latir, rápido, desacompasado. Pero, de repente, el coche da un giro brusco. ¡Gaelito! Renata grita desde el asiento delantero asustada. Eso me asustó. Se lleva una mano al pecho, dramática, antes de suavizar la voz y elogiarlo. Pero tu reacción fue tan rápida. Si no hubieras girado a tiempo, esa piedra habría golpeado el coche. Gael suelta una risa, complacido. Mis habilidades al volante son impecables. Renata se inclina y besa su mejilla. Eres increíble, Gaelito. Toma, un besito. Ya basta, Renata. Él regaña, fingiendo molestia. Al menos todavía no había olvidado que su novia estaba sentada en el asiento trasero. Me lanzó una mirada de complicidad antes de volver a hablar con Renata. Compórtate, ¿sí? Katia está justo aquí. Renata abrió los ojos, adoptando una expresión inocente y angelical. Katia, Gael y yo crecimos juntos. Lo veo como un hermano mayor. Inclinó la cabeza pestañeando dulcemente. No te molesta, ¿verdad? Me cubrí con una manta, forzando una sonrisa fría. ¿Ah, sí? ¿También besas así a tu hermano en casa? Renata hizo un puchero, adoptando una expresión de niña herida. Gaelito, ¿lo ves? Te lo dije. A Katia no le gustó. Quizás ni siquiera debería haber venido. No quiero molestar. De inmediato, Gael frunció el ceño. Ya basta, Katia. Tienes 2 años más que Renata. ¿No podrías ser un poco más madura? Es solo una niña mimada, juguetona. No hacía falta ser tan dura. En ese momento, simplemente no me quedaban fuerzas para discutir. ¿Ser más generosa? Está bien. Pero en el futuro, espero que tú también lo seas. Debajo de la manta, mi pierna se presionó aún más contra la de Andrés. El coche volvió a sacudirse levemente, y mi rodilla y pantorrilla lo rozaron otra vez. De repente, su mano caliente se deslizó hacia arriba y sujetó mi muslo. La palma de su mano estaba caliente contra mi piel fría, y ese calor comenzó a extenderse por mi cuerpo en ondas que me dejaban aturdida. Por un instante fugaz, todos mis sentidos parecieron amplificados 1000 veces. Pude sentir los callos sutiles en la yema de sus dedos, marcas de años sosteniendo bisturís. El leve roce de sus dedos contra mi piel hizo que mi estómago diera un vuelco. Lo miré sin querer, solo una mirada rápida, pero fue suficiente para verlo sentado con la espalda recta, el cuello de su camisa perfectamente abotonado. Aún así, vi su nuez de Adán subir y bajar de golpe, delatando la tensión. Los rasgos afilados de su rostro eran absurdamente atractivos. El tipo de belleza que hace que el corazón se salte un latido sin previo aviso. Andrés era un punto fuera de curva en el círculo de amigos de Gael. Si no fuera por algún lazo distante entre sus familias, un tipo como él, frío, reservado y meticuloso, jamás se habría mezclado con este grupo. Desde que empecé a salir con Gael, naturalmente comencé a ver a Andrés con más frecuencia, pero cada vez que nos encontrábamos, no pasaba de un asentimiento educado, un saludo discreto. No le gustaba la charla trivial, prefería el silencio. Su vida personal era un misterio, tan vacía de información como una hoja en blanco. En las reuniones de amigos, mientras los demás jugaban a las cartas o al fútbol, Andrés generalmente se iba temprano. Si se quedaba, se sentaba solo en una esquina del sofá, ojos cerrados, descansando, sin involucrarse en el caos animado a su alrededor. Gael siempre bromeaba con eso. Mi primo es prácticamente un monje, un santo. Tiene 27 años y apuesto a que nunca ha estado con una mujer, pero ha mejorado en el último año. Si lo invitas a 10 fiestas, aparece en 3 o 4. Hace unos años, olvídalo, ni siquiera veía su sombra. Yo ya había oído hablar de Andrés en la época de la universidad, incluso lo había visto algunas veces, de lejos. Para mí, siempre pareció el tipo de hombre que las chicas idealizan como su primer amor, distante, inalcanzable, una luna brillando fría y alta en el cielo. Nuestro único contacto ocurrió por casualidad, cuando tuve que ir al hospital por una molestia en el pecho. Por coincidencia, terminé en su consulta. Al principio, me sentí un poco avergonzada, pero Andrés fue tan profesional que pronto me relajé. Después, llegué a reprochármelo mentalmente. Al fin y al cabo, es cirujano. ¿Qué no habrá visto ya? Por más joven, bonita y bien hecha que fuera, para él, no era más que un cuerpo entre tantos. Aún así, cuando sus manos me tocaron durante el examen, no pude evitar cerrar los ojos con fuerza, sintiendo mi rostro arder. Y cuando salí del consultorio, no pude evitar preguntarme, ¿era solo mi imaginación o sus orejas también estaban rojas? Gaelito, ¿puedes parar en la próxima estación? Necesito ir al baño. La voz de Renata me arrancó de mis pensamientos. Me mordí el labio suavemente, intentando apartar mi pierna,
pero los dedos de Andrés solo se afianzaron más en mi muslo. Bajé la mirada, sin valor para moverme de nuevo. Poco después, el coche se detuvo. Renata hizo un puchero, insistiendo en que Gael la acompañara hasta el baño. Gael miró hacia atrás, un poco indeciso, pero Andrés habló antes de que pudiera decidir, su voz baja y firme. Está dormida. Gael se relajó de inmediato. Vale, hermano. Ya vuelvo. La puerta del coche se abrió y luego se cerró. En cuestión de segundos, sus voces desaparecieron, dejando solo un silencio absoluto. Katia. Andrés tiró de la manta sobre mis piernas. Ya estás sudando. ¿No tienes calor? Bajé, aún más la cabeza, evitando su mirada. Tomé la botella de agua para disimular, pero él la arrebató de mis manos. No bebas tanta agua fría. ¿Ya olvidaste lo que te dije? No sé de dónde saqué valor, pero de repente alcé la mirada y lo enfrenté directamente. Así que las habilidades médicas del doctor Navarro no son tan impresionantes después de todo. Frunció levemente el ceño. ¿Y por qué dices eso? Seguí tu consejo. Tomé la medicina. Evité los alimentos que me prohibiste. Pero todavía duele. El pliegue en su frente se profundizó. ¿Todavía duele? Duele ahora mismo, de hecho. Presioné los labios, inclinando el mentón en un desafío. ¿Necesito programar otra consulta, doctor? Afuera, a través de la ventana, vi a Renata aferrada al brazo de Gael. Estaban tan cerca, que ni el aire podía pasar entre ellos. Gael le apretaba la mejilla, despeinándole el cabello, como si fueran la pareja perfecta. Una irritación sorda burbujeó dentro de mí. Antes de darme cuenta, agarré la mano de Andrés. O quizás el doctor Navarro podría cumplir con su deber médico ahora mismo y examinarme aquí. Cuando su mano estuvo a punto de tocar mi pecho, se detuvo de repente. En su lugar, sujetó firmemente la parte trasera de mi cuello y, con un suave tirón, me acercó más. Katia. Me miró desde arriba y tuve que alzar el rostro para encontrar su mirada. No intentes seducirme aquí. ¿Seducirte? Sostuve su mirada sin apartarme. ¿Estás diciendo que no tienes ética médica? ¿Ignorarías a una paciente con malestar? Antes de que terminara la frase, se quitó las gafas y me besó. Su sabor era inconfundible. Un leve amargor mezclado con el aroma esterilizado del hospital, como si cada célula de su cuerpo exhalara ese perfume. Mis ojos se abrieron de par en par. Pero, cuando intenté alejarme, él solo me atrajo aún más hacia sí. Y antes de darme cuenta, ya me estaba entregando. El silencio dentro del coche se sentía denso, cargado de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar en voz alta. Andrés mantenía su mano en mi muslo, cálida, firme, como si me anclara a la realidad. Mis sentidos seguían embotados por el beso, por la audacia de lo que acababa de hacer, por la adrenalina de saber que Gael y Renata estaban a unos metros de distancia, sin idea de lo que ocurría aquí. Yo tampoco entendía del todo qué demonios estaba haciendo. No era una mujer impulsiva. Siempre había sido la novia comprensiva, la que pasaba por alto los pequeños deslices de Gael, la que sonreía ante los comentarios pasivo-agresivos de Renata, la que intentaba creer que todo era mi imaginación. Pero esa noche, en este coche, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Kat, la voz de Andrés sonó grave, pero sin reproche. Levanté la mirada y me encontré con esos ojos oscuros, analíticos, como si estuviera evaluando mis intenciones, midiendo cuánto de esto era real y cuánto era un simple juego de venganza. No quiero que te arrepientas. Su mano se deslizó lentamente de mi muslo hasta mi muñeca, en una caricia sutil, pero electrizante. No quiero ser una respuesta a lo que Gael te hizo. Solté una risa corta y sin humor. ¿Y si te dijera que sí lo eres? Andrés no parpadeó. Sostuvo mi mirada como si pudiera ver a través de mí, como si supiera que, por más que intentara, fingir que esto solo era una represalia. Algo en mi interior también estaba ardiendo por otras razones. Entonces espero que estés lista para las consecuencias. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la puerta del coche se abrió de golpe. Dios, qué frío hace aquí fuera. Renata exclamó con dramatismo, abrazándose a sí misma mientras se inclinaba en la ventana del conductor. Gael, ¿me prestas tu chaqueta? Toma, respondió él, con esa voz condescendiente que siempre usaba con ella. No miré hacia atrás, no quería ver la escena. En cambio sentía a Andrés tensarse a mi lado. Su mano, que había aflojado el agarre en mi muñeca, se deslizó de regreso a su lado. Gael abrió la puerta del conductor y se dejó caer en el asiento con un suspiro, arrancando el coche sin decir una palabra. ¡Ay! Pon música. Esto está muy silencioso, pidió Renata desde el asiento delantero. Gael obedeció y la música llenó el espacio, pero el ambiente seguía siendo el mismo, opresivo,
con un subtexto de secretos enterrados bajo palabras triviales. La carretera oscura se extendía frente a nosotros mientras volvíamos al resort, y yo sentía la presencia de Andrés a mi lado como una sombra imposible de ignorar. Horas más tarde, la fiesta en el resort era todo lo que se esperaba de una celebración organizada por Renata Valenzuela. Derroche, alcohol y un intento constante de ser el centro de atención. Yo no tenía intención de dar un espectáculo. Ya había hecho mi movimiento inicial. Ahora, solo quedaba esperar a que el resto de las piezas cayeran en su lugar. La música retumbaba en las paredes, mientras los invitados brindaban, bailaban y se sumergían en la euforia del momento. Gael y Renata eran los protagonistas, como siempre. Ella se reía, inclinando la cabeza hacia él con coquetería descarada, y él no hacía el más mínimo esfuerzo en ocultar lo cómodo que se sentía con la atención. Sentí una punzada en el estómago, no de celos, sino de asco. Tomé un sorbo de mi copa y caminé hacia la terraza. Andrés estaba allí, con un cigarro entre los dedos y la mirada perdida en el horizonte. No sabía que fumabas, comenté, apoyándome en la barandilla. Él sonrió de lado, sin apartar la vista del paisaje. No lo hago. Exhaló el humo en una bocanada lenta antes de apagar el cigarro en el cenicero. Entonces, ¿solo estabas fingiendo? Pregunté con sorna. Andrés giró la cabeza hacia mí. Su expresión era ilegible, pero había algo en su mirada que hizo que mi piel se erizara. A veces fingir es la mejor manera de encajar en el juego. Su respuesta me dejó con un escalofrío. Antes de que pudiera decir algo más, escuché una risa escandalosa detrás de nosotros. ¡Katia! Renata apareció con una copa en la mano, tambaleándose apenas. Gael la seguía de cerca, con una sonrisa demasiado satisfecha. Ven, vamos a brindar. Es mi cumpleaños. Después de todo, no tengo nada que celebrar, respondí con calma. Renata parpadeó, como si no entendiera. Ay, no seas aguafiestas. Anda, Gael, dile algo a tu novia. El desprecio en su tono era casi palpable. Katia, ven. Gael extendió la mano como si fuera un gesto de paz, pero su mirada me decía otra cosa, un desafío silencioso. Antes de que pudiera rechazarlo, Andrés se movió. Tomó la copa de mi mano, y en un movimiento lento, bebió un sorbo antes de inclinarse hacia mí. No tienes que soportar esto. Gael se tensó. Renata dejó escapar una risita nerviosa. Yo, en cambio, sostuve la mirada de Andrés, permitiendo que sus palabras se filtraran en mi mente. No tenía que soportarlo. Sonreí, y con la misma calma con la que había soportado meses de humillación, di el primer paso hacia la venganza real. Me alejé de ellos sin decir una palabra, dejando que la intriga se instalara en el aire. Caminé entre la multitud hasta encontrar a la persona que había estado esperando toda la noche. Sergio, el chico de tecnología del grupo. ¿Lo tienes? Pregunté en voz baja. Sergio sonrió, sacando su teléfono. Lista para la caída de los reyes. El reloj marcaba las 23:58. Faltaban 2 minutos para la medianoche. Faltaban 2 minutos para que el mundo de Renata y Gael se viniera abajo. El reloj seguía avanzando. 23:59. Los segundos caían como fichas de dominó en mi mente. Renata seguía, riendo con su copa en la mano, apoyada descaradamente en el brazo de Gael. Él, como siempre, no hacía nada para apartarla. El descaro absoluto. Pero esta noche, la historia iba a cambiar. Saqué mi móvil con discreción y le envié un mensaje a Sergio. Hazlo ahora. Él no respondió. No lo necesitaba. Porque en el instante en que el reloj marcó la medianoche, la verdadera fiesta comenzó. En la enorme pantalla del salón, donde antes se proyectaban fotos de la infancia de Renata, la imagen cambió de golpe. Ahora no eran recuerdos tiernos. Era un chat privado entre Renata y Gael. Las palabras se expandieron en la pantalla, gigante como un disparo en medio del silencio. Te extraño cuando Katia está cerca. Te ves tan sexy cuando Gaelito no está mirando. Después del viaje, ¿nos vemos en mi departamento? La música se detuvo. Las conversaciones murieron. Solo quedó un eco colectivo de jadeos ahogados y miradas incrédulas. ¿Qué? Renata tardó un segundo en procesar lo que estaba viendo. Luego, pálida, giró hacia Gael. ¿Qué diablos es esto? Pero él tampoco tenía respuestas. La gente empezó a susurrar. Dios, qué asco. Pobre Katia. Sabía que Renata era intensa, pero hacerle esto a su mejor amiga. ¿Y Gael? ¡Qué imbécil! Algunas chicas del grupo, esas mismas que solían defender a Renata con uñas y dientes, se apartaron de ella con expresión de desprecio. Ella seguía parpadeando, sin saber qué hacer, pero lo mejor estaba por venir. La imagen en la pantalla cambió. Ahora era un video Renata en su coche, con otro hombre, un chico moreno, con barba incipiente y un tatuaje en el cuello, besándola en el asiento del conductor.
No era Gael. Alguien en la multitud lo reconoció. Es Javier. ¿El Javier de Derecho? ¿El mismo con el que Gael casi se pelea en la universidad? Gael se congeló. Reconoció el rostro en el video al instante. «¡Hija de puta!», susurró. De pronto su rostro pasó de la confusión a la furia. Agarró a Renata del brazo con brusquedad. «¿Me engañaste con Javier?». Renata temblaba. «Gael, no es lo que parece. Te lo juro. Estabas en su coche besándolo. ¿Me tomas por imbécil?». Renata se giró desesperada hacia mí. «¡Katia! Diles que esto no es verdad». Mi sonrisa fue tan fría como el hielo en mi copa. «No tengo que decir nada, Renata. Las pruebas hablan por sí solas». La tensión en el aire era insoportable. Gael se pasó una mano por el cabello, respirando entrecortado. «Me dijiste que yo era el único, que siempre me amaste. Y lo hago». Renata prácticamente gritó, con lágrimas en los ojos. «Fue un error, una tontería. No significa nada». Gael se apartó de ella como si quemara. «Eres una maldita mentirosa». Renata perdió los estribos. Se giró hacia mí con rabia. «Fuiste tú. Tú hiciste esto». Tomó su copa, y antes de que pudiera reaccionar, me la lanzó encima. El líquido frío empapó mi vestido, pegándose a mi piel. La multitud quedó boquiabierta. La rabia burbujeó en mi pecho. Andrés, que había permanecido en silencio todo este tiempo, dio un paso adelante. «Creo que ya hiciste suficiente». Su voz era baja, letal. Renata lo miró con odio. «¿Tú también estás contra mí?». Andrés soltó una carcajada seca. «Renata, nadie está contigo». Esa fue la gota final. Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas. Se giró, buscando apoyo entre sus amigas, pero ellas ya habían retrocedido. «Chicas». Silencio. Gael soltó un bufido. «Eres patética». Sin otra salida, Renata hizo lo que siempre hacía. Se largó. Corrió entre la multitud, con la cara roja de vergüenza, saliendo de su propia fiesta. Por primera vez en su vida, Renata Valenzuela no era la protagonista, y yo disfruté cada segundo. Gael no tardó en seguirla, pero ya no era mi problema. Mi único problema ahora era el hombre a mi lado. Andrés me miró. Bajé la vista hacia mi vestido mojado. «Genial», murmuré. «Un desastre total». Andrés arqueó una ceja. «No lo veo como un desastre». «¿Ah, no?». Se inclinó, acercando sus labios a mi oído. «Te ves peligrosa, y eso me gusta». Mi piel se erizó. Por Dios, ¿en qué me estaba metiendo? Pero no tuve tiempo de averiguarlo, porque en ese instante mi teléfono vibró con un mensaje que no esperaba. «Katia, necesitas hablar conmigo. Urgente». Era de Gael. ¿Urgente? Mi corazón dio un vuelco. Algo no estaba bien, y tenía la extraña sensación de que esta venganza apenas estaba comenzando. El mensaje de Gael ardía en mi pantalla como una herida abierta. «Katia, necesitas hablar conmigo. Urgente». Mi primer instinto fue ignorarlo. Después de todo lo que hizo, después de humillarme, engañarme y exponerme al ridículo, pero algo dentro de mí me detuvo. Gael nunca había sido de los que pedían hablar de forma desesperada. Si estaba contactándome así, significaba que algo andaba realmente mal. Lo pensé 2 veces, luego 3. Finalmente, bloqueé la pantalla y dejé el móvil sobre la mesa. «¿Todo bien?», preguntó Andrés, observándome con sus ojos oscuros y analíticos. «Gael». Solo dije su nombre, y él pareció entender de inmediato. «¿Y qué quiere ese imbécil ahora?». «No tengo idea». Me llevé la copa a los labios, pero ya estaba vacía. Andrés notó el gesto, y sin decir nada, tomó la suya y la pasó a mis manos. «Toma». Lo miré, curiosa. «¿Y si la envenenaste?». Andrés sonrió de lado. «No te preocupes. Si quisiera matarte, lo haría de una forma más sofisticada». Me reí. Dios, estaba disfrutando demasiado la compañía de este hombre. Pero el mensaje de Gael seguía palpitando en mi mente como una alarma lejana. Finalmente, suspiré y desbloqueé el móvil. «¿Qué quieres?». Gael tardó menos de 5 segundos en responder. «Por favor, solo dime dónde estás». Eso me hizo fruncir el ceño. «¿Por qué?». «Gael, porque te juro que esto no es solo sobre nosotros. Alguien me está jodiendo, y sé que a ti también te van a afectar». Me enderecé en mi asiento. ¿Qué carajo quería decir con eso? Antes de que pudiera responderle, Andrés deslizó un dedo por el borde de su copa. «Tienes esa expresión de cuando estás a punto de hacer algo estúpido». ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Sabes qué cara pongo en esas situaciones? Porque la pusiste cuando me besaste en el coche. Tragué saliva. Ese hombre tenía una habilidad infernal para desarmarme. Suspiré y dejé el móvil sobre la mesa. Gael dice que hay algo que me va a afectar también. Andrés se quedó en silencio. Luego, apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. «Si está metido en algún lío, lo mejor que puedes hacer es no acercarte». «Lo sé».
Pero vas a hacerlo de todas formas. Sonreí de lado. Me conoces demasiado bien. Andrés negó con la cabeza. No, solo sé cómo funciona tu mente cuando quieres algo. Y en este momento, lo único que quería era respuestas. Nos encontramos en un mirador cerca del resort, con la ciudad brillando en la distancia como un océano de luces doradas. Gael estaba ahí, con la chaqueta mal puesta y el cabello revuelto, como si hubiera estado jalándoselo de frustración. Tenía ojeras, parecía jodido. «Llegaste», dijo con alivio al verme. «Habla rápido, Gael. No tengo toda la noche». Él miró a Andrés, que se había quedado a unos metros de distancia con los brazos cruzados. «¿Tenía que venir él también?» «Sí», respondí sin dudar. «Ahora dime de una vez qué está pasando». Gael apretó la mandíbula y sacó su móvil. «Hoy fui a la habitación de Renata para hablar con ella. No quiero escuchar nada sobre ustedes dos. No se trata de eso», explotó. Se pasó una mano por la cara y me mostró la pantalla de su móvil. «Mira esto». Fruncí el ceño y tomé el teléfono. Era un correo electrónico. Remitente desconocido. ¿Pensabas que la humillación de esta noche era lo peor que podía pasarte? Querido Gaelito, esta historia apenas empieza. Mi piel se erizó. Deslicé el dedo hacia abajo. Había un archivo adjunto. Gael respiró hondo. «Ábrelo». Lo hice, y el mundo pareció inclinarse bajo mis pies. El video comenzó con una imagen en blanco y negro de una habitación de hotel. Alguien había colocado una cámara oculta. En la cama, Renata y un hombre estaban desnudos. No era Gael. El aire se congeló en mis pulmones. Gael me miró con el ceño fruncido. Alguien la estaba grabando sin que ella supiera. Y ahora están usando esto para jodernos a los dos. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué quieres decir con nos joder? Gael se pasó la lengua por los dientes frustrado. Porque en la última parte del video se me ve entrando en la habitación. No hice nada. No vi la cámara. Pero en el maldito video parece que fui yo quien la grabó. La sangre me heló. ¿Quién te envió esto? No sé. Mierda. Esto ya no era una simple venganza personal. Era algo más oscuro. Me giré hacia Andrés. Él estaba más serio de lo habitual. Esto no es solo una vendetta contra ustedes dos, dijo. Su tono era tan frío que me estremecí. Alguien está moviendo las piezas en su contra. Y si no descubren quién, los van a destruir. Mi móvil vibró en mi mano. Un mensaje nuevo. Número desconocido. Cuidado, Katia. Tú eres la siguiente. El miedo me golpeó en el pecho como una bala. Y en ese momento supe que lo que había comenzado como un simple ajuste de cuentas se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. El mensaje seguía brillando en la pantalla de mi móvil como un maldito presagio. Cuidado, Katia. Tú eres la siguiente. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció impasible. No iba a mostrar miedo. Gael se inclinó hacia mí. ¿Qué pasa? Bloqueé la pantalla y levanté la mirada. Nada. Andrés me miró de reojo. Sabía que mentía, pero no dijo nada. Me giré hacia Gael. ¿Renata ha visto el video? No, y no pienso mostrárselo. Solté una risa seca. ¿Desde cuándo te importa protegerla? No se trata de protegerla, joder. Gael apretó los puños. Se trata de que alguien está jugando con nosotros. ¿Qué tal si la grabaron a propósito para luego incriminarme? ¿Y si el verdadero objetivo no eres tú, sino ella? Gael parpadeó, confundido. Andrés habló entonces, con su tono bajo y afilado. Si querían joderte, habrían filtrado el video directamente. Pero en lugar de eso, te lo enviaron a ti, como si quisieran ponerte en una posición en la que tuvieras que actuar. Gael frunció el ceño. ¿Insinúas que me están manipulando? No lo insinúo, lo afirmo. Gael soltó un bufido de frustración y se pasó la mano por el cabello. Joder, ¿y qué se supone que haga ahora? Empieza por contarme quién tiene razones para querer verte arruinado. Gael se quedó en silencio, y en ese instante lo supe. ¿Gael? Él tragó saliva. ¿Hay alguien? Exhaló, como si estuviera decidiendo si debía decírnoslo o no. Sergio. Mi estómago se revolvió. ¿Sergio? El mismo que te ayudó con el video de la fiesta. El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. Eso no tiene sentido, murmuré. Él estaba de nuestro lado. Gael se cruzó de brazos. No estoy tan seguro. ¿Por qué lo dices? Gael me miró con dureza. Porque hace un año, Sergio y yo tuvimos un problema. Y desde entonces, nunca me ha perdonado. ¿Qué clase de problema? Gael se mordió el labio. Nos gustaba la misma chica. La revelación me dejó helada. ¿Y qué hiciste? Él bajó la mirada. Me acosté con ella antes de que él pudiera hacerlo. Sentí náuseas. Eres un asco. Gael suspiró. No estoy orgulloso de ello, ¿vale? Pero Sergio nunca me lo perdonó. Un mes después, dejó de hablarme. Andrés dejó escapar una carcajada baja.
¿Y no te pareció raro que, después de tanto tiempo sin dirigirte la palabra, de repente estuviera tan dispuesto a ayudarte con el video de Renata? Gael se quedó sin respuesta. Y entonces, todo empezó a tener sentido. El acceso a los archivos. La forma en que los mensajes privados fueron proyectados en la fiesta. El hecho de que Sergio era el único con la habilidad para hackear móviles y extraer información privada. Mierda. Nos usó, dije con el estómago hecho un nudo. Nos usó para exponer a Renata y Gael, pero aún no sabemos por qué. El móvil de Gael vibró. Lo sacó del bolsillo y su cara se puso blanca. Es Renata, me pensé. ¿Qué dice? Gael leyó el mensaje en voz alta. Gaelito, me están siguiendo. Tengo miedo. Por favor, ven por mí. Andrés y yo nos miramos. Esto ya no era un simple juego de venganza. Esto estaba tomando un giro mucho más peligroso. 20 minutos después, llegamos a la carretera desierta donde Renata había dicho que estaba. La encontramos fuera de su coche, temblando y con los ojos desorbitados. ¡Gael! Corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. ¡Alguien me está espiando! Gael la sostuvo, visiblemente confundido. Tranquila. ¿Qué pasó? Estaba en el hotel, en mi habitación, y cuando bajé al estacionamiento, había una nota pegada en mi parabrisas. Me acerqué. ¿Qué decía la nota? Renata me miró con resentimiento, pero luego sacó un pedazo de papel arrugado de su bolsillo y me lo entregó. Lo desdoblé. Había solo 4 palabras escritas en tinta negra. Sé lo que hiciste. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no es una coincidencia, murmuré. Andrés se acercó y tomó la nota de mis manos. No, alguien la está aterrorizando a propósito. Gael miró a Renata con el ceño fruncido. ¿Hiciste algo más? Algo que pudiera ponerte en peligro. Renata negó con la cabeza frenéticamente. Yo no hice nada. Mentira. Su lenguaje corporal la delataba. Algo estaba ocultando. Andrés la estudió con su mirada analítica. Renata, ¿quién es Javier para ti? Renata palideció. ¿Qué? El chico del video, dijo él con calma. ¿Quién es realmente? Ella tragó saliva. Y entonces, murmuró una sola frase que cambió todo. No es solo un chico. Nos quedamos en silencio. Es mi ex. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Tu ex? Renata asintió. Pero no un ex normal. Él era peligroso. El pánico en sus ojos era real. Por primera vez en toda la noche vi a Renata asustada de verdad. Javier no es una buena persona, susurró. Es el tipo de persona que, si te metes en su camino, nunca te deja ir. El aire a nuestro alrededor se volvió helado. Andrés cruzó los brazos. ¿Y qué hiciste para meterte en su camino? Renata bajó la mirada. Lo entregué a la policía. Un silencio absoluto cayó sobre nosotros. Mierda, murmuró Gael. Andrés exhaló lentamente. Entonces, estamos jodidos. Miré la nota en mis manos de nuevo. Las palabras parecían vibrar con amenaza silenciosa. Sé lo que hiciste, Javier. Él estaba detrás de esto. Y si era tan peligroso como Renata decía, nuestra venganza era lo último que debíamos preocuparnos ahora. El aire en la carretera se sentía más denso, como si la misma noche se hubiera enterado de que algo iba terriblemente mal. Renata estaba en el asiento trasero del coche, abrazándose las rodillas con las manos temblorosas. Gael estaba junto a ella, su mandíbula apretada en una expresión de puro desconcierto. Lo veía procesar la verdad como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago. Andrés y yo estábamos adelante, en el coche de Gael. Él conducía, yo mantenía la mirada en la carretera, pero mi mente estaba en otro lado. Javier. Ese nombre flotaba en mi cabeza como una advertencia silenciosa. Explícame algo. Andrés rompió el silencio. ¿Por qué lo entregaste a la policía? Renata apartó la mirada, su cuerpo tenso. Porque era peligroso. Eso ya lo sabemos. Lo que quiero saber es qué fue lo que hizo exactamente. Ella tragó saliva. Robó dinero. Mucho dinero. Gael se giró hacia ella con incredulidad. ¿Javier es un ladrón? Renata asintió lentamente. Él trabajaba en el club nocturno de mi papá. Tenía acceso a las cuentas, a los ingresos de las noches más fuertes, y lo usó para robar. Andrés y yo intercambiamos miradas. ¿Cuánto robó? Pregunté. Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Renata respiró hondo. Casi 100.000 euros. Gael dejó escapar un silbido bajo. Joder, cuando mi papá descubrió el agujero en las cuentas, casi me mata. Yo fui la que convenció a Javier de devolver el dinero, pero él se negó. Déjame adivinar. Andrés entrecerró los ojos. Tú lo denunciaste a la policía. Renata asintió. No tuve opción. Sabía que mi papá no lo dejaría ir tan fácil, y preferí que Javier fuera arrestado antes de que le pasara algo peor. ¿Y qué pasó con él? Renata se mordió el labio. Estuvo preso 3 meses. Luego salió bajo fianza, y desapareció. El coche quedó en silencio.
Gael se pasó la mano por el rostro. Mierda. Andrés soltó un resoplido. Entonces no desapareció. Solo estaba esperando el momento adecuado para volver. Renata se estremeció. No creo que sea capaz de hacerme daño. ¿No? Andrés arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué te dejó esa nota? Renata no supo qué responder. Y yo lo entendí. Javier estaba jugando con ella. No iba a matarla de inmediato. Quería verla sufrir primero. Pero algo me decía que Renata no era su único objetivo. Saqué mi móvil. El mensaje seguía ahí, como una advertencia maldita. Cuidado, Katia. Tú eres la siguiente. ¿Por qué yo? No tenía nada que ver con Javier. Nunca lo había visto en mi vida. A menos que... Cerré los ojos un segundo. Renata. ¿Qué? Me giré para mirarla. ¿Javier sabe quién soy? Ella titubeó. Yo... no lo sé. Mentira. Lo supe al instante. Dímelo. Ahora. Renata mordió su labio, nerviosa. Hubo una vez que él me vio contigo. Mi estómago se revolvió. ¿Cuándo? En un club. Hace meses. Fui con Gael y algunos amigos. Tú estabas con nosotras. Y Javier estaba ahí. Me vio contigo y... ¿Y qué? Renata tragó saliva. Dijo que tenías algo en los ojos. Algo... peligroso. Andrés soltó una risa seca. Bueno, al menos tiene buen instinto. Lo ignoré. ¿Qué más dijo? Renata se encogió de hombros. Nada. Solo me advirtió que tuviera cuidado contigo. El miedo se convirtió en furia. ¿Tener cuidado conmigo? No lo tomes personal. Javier era raro. Siempre decía cosas extrañas. Andrés se inclinó sobre el volante pensativo. No lo entiendo. Si su problema era contigo, Renata, entonces ¿por qué Katia está recibiendo amenazas? Silencio. Porque Javier no estaba detrás de mí por casualidad. Él tenía un propósito. Tal vez... Renata dudó, como si estuviera a punto de decir algo que no quería. Le lancé una mirada helada. Termina la frase. Ella suspiró. Tal vez no es Javier quien te está amenazando. Esa idea me golpeó con la fuerza de un tren. ¿Qué quieres decir? Renata se retorció en su asiento. Lo que hicimos en la fiesta. Lo del video. Humillamos a mucha gente, Katia. No solo a mí y a Gael. Lo entendí en un instante. No se trataba solo de Javier. Alguien más quiere vengarse. Susurré. Y si ese alguien era lo suficientemente inteligente para manipularnos desde las sombras, significaba que esto estaba lejos de terminar. Horas después, en la habitación de mi hotel, no podía dormir. Andrés estaba en el sofá, revisando algo en su móvil. ¿No vas a la cama? Preguntó sin mirarme. Negué con la cabeza. No hasta que entienda quién está jugando con nosotros. Él suspiró. Voy a ser honesto. Me gusta cómo piensas, pero... estás metiéndote demasiado en esto. Me crucé de brazos. ¿Y qué sugieres? ¿Que lo ignore? Andrés alzó la mirada. Sus ojos oscuros brillaban con algo parecido a la advertencia. Sugiero que tengas cuidado, porque quien sea que esté detrás de esto, sabe exactamente cómo hundir a la gente. Antes de que pudiera responder, mi móvil vibró. Un mensaje nuevo. Número desconocido. Hora de jugar. Katia. Y luego, una imagen. Era una foto mía, durmiendo. Alguien había estado en mi habitación mientras dormía. El miedo me agarró del cuello. Y supe, con certeza absoluta, que esto apenas estaba comenzando. Mi piel se erizó. La imagen seguía en mi pantalla, fría e implacable. Una foto mía, durmiendo. Alguien había estado aquí. Mi respiración se volvió superficial. Miré a mi alrededor, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La habitación estaba en penumbras, con las cortinas ondeando apenas por el viento que entraba por la ventana entreabierta. Andrés se acercó en silencio, tomando mi móvil de mis manos. Miró la foto y su expresión cambió. ¿Cuándo la tomaron? Tragué saliva. No lo sé. Él amplió la imagen con los dedos, analizando cada detalle. Mierda. Mi pulso se disparó. ¿Qué? Andrés señaló la esquina de la imagen. Mira la hora en el reloj de tu mesita. Mis ojos se enfocaron en el pequeño despertador digital al fondo de la foto. 03:47 AM. Levanté la vista hacia Andrés. Eso es imposible. Él me sostuvo la mirada. ¿Por qué? Mi garganta estaba seca. Porque cuando llegamos a la habitación, cerré la puerta con llave. Un silencio denso nos envolvió, y entonces lo entendí. La persona que tomó esta foto, mi voz apenas era un susurro, tenía la llave de la habitación. El nudo en mi estómago se apretó. Andrés se giró de inmediato hacia la puerta. Revisó la cerradura, la ventana, el baño. Volvió a mí con el ceño fruncido. No forzaron la entrada, lo que significa que... nos miramos. El aire se volvió espeso. Alguien del hotel nos estaba jodiendo. 10 minutos después, bajamos a la recepción del hotel. A esa hora de la madrugada, solo había un empleado detrás del mostrador.
Un hombre calvo de unos 50 años, con expresión aburrida. ¿Necesitan algo?, preguntó con voz monótona. Andrés apoyó las manos en el mostrador y sonrió con frialdad. Sí, queremos saber quién tiene acceso a nuestra habitación. El recepcionista arqueó una ceja. Solo los huéspedes y el personal autorizado. Andrés inclinó la cabeza. ¿Y cómo explicas que alguien haya entrado sin nuestro permiso? El hombre parpadeó. Eso es imposible. Todas las puertas tienen un registro digital. Si alguien usó una tarjeta de acceso, queda registrado. Le tendí mi móvil con la foto en pantalla. Explícanos esto entonces. El hombre la miró, y su rostro perdió el color. Se puso de pie de inmediato y encendió la computadora. Dame un segundo. Yo me crucé de brazos, con la adrenalina golpeando en mis sienes. Andrés no apartó la vista del recepcionista. Después de unos segundos, el hombre tragó saliva. Aquí está el registro de la cerradura de su habitación. Giró la pantalla hacia nosotros. Mis ojos recorrieron la lista de accesos. 02:15 AM. Tarjeta registrada. Renata Valenzuela. Mi sangre se congeló. Me giré hacia Andrés. Él ya estaba mirando a Renata con los ojos entrecerrados. Gael, que había estado en silencio todo este tiempo, se tensó. No, no puede ser. Renata dio un paso atrás, con la cara blanca. Yo no fui. Andrés entrecerró los ojos. Tu nombre está en el registro. No fui yo, lo juro, pero en su expresión había algo que no encajaba, y lo vi. Duda Gael frunció el ceño. Renata, dime la verdad. Ella respiró entrecortadamente, su mirada moviéndose frenéticamente de uno a otro. Yo no entré a la habitación, pero alguien usó tu tarjeta, dije en voz baja. Silencio. Y entonces, ella murmuró algo que casi no escuché. La perdí. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué dijiste? Renata me miró con los ojos muy abiertos. Ayer, antes de la fiesta, no encontraba mi tarjeta de la habitación. Gael apretó los dientes. ¿Por qué no dijiste nada? Porque pensé que simplemente la había dejado en otro bolso o algo así. Se pasó las manos por el cabello temblando. No imaginé que... No terminó la frase, pero yo sí. No imaginó que alguien la robaría para entrar a mi habitación. Andrés miró al recepcionista. ¿Hay cámaras en los pasillos? El hombre asintió. Sí, muéstranoslas. Vimos la grabación en la pequeña pantalla de la recepción. Las imágenes estaban en blanco y negro, con una calidad no demasiado buena, pero suficiente para distinguir las figuras. A las 02:10 AM, se vio a una persona caminar por el pasillo. Llevaba una sudadera con capucha. La capucha cubría su rostro, pero su complexión era masculina. A los pocos segundos, se detuvo frente a la puerta de Renata. Sacó algo del bolsillo, la tarjeta, y sin dudar, se la guardó en el bolsillo antes de seguir su camino. «Hijo de puta», murmuró Gael. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Andrés se inclinó hacia la pantalla. ¿Puedes acercar la imagen? El recepcionista lo hizo. La figura era borrosa, pero había algo que ahora podía distinguirse mejor. Un tatuaje en la mano, una figura negra, un símbolo. Renata dejó escapar un jadeo. Llevó ambas manos a la boca, horrorizada. «No puede ser». Me giré hacia ella, con el estómago hecho un nudo. «¿Lo reconoces?» Ella asintió lentamente, y cuando abrió la boca, su voz sonó como un eco de miedo absoluto. «Es él». Mi piel se heló. «¿Quién?» Renata tragó saliva, y entonces pronunció el nombre que lo cambió todo. «Javier». El silencio en la recepción era ensordecedor. Andrés apretó la mandíbula. «Entonces ahora sabemos algo con certeza». Lo miré. ¿Qué? Él entrecerró los ojos. «Que Javier no solo está vigilándonos». Su voz se volvió un murmullo helado. «Está dentro del hotel». La comprensión me golpeó como una ola helada, y supe que, si no hacíamos algo rápido, esto iba a terminar muy, muy mal. El hotel, que antes parecía un refugio de lujo, ahora se sentía como una trampa. Javier estaba aquí, en algún lugar. El recepcionista tragó saliva, nervioso. «Voy a llamar a seguridad». Andrés negó con la cabeza. «No». El hombre parpadeó. «¿No? Si Javier está aquí, es porque quiere algo, y si alertamos a seguridad, se esfumará antes de que podamos atraparlo». Gael cruzó los brazos, impaciente. «¿Y qué propones? ¿Que esperemos a que ataque?» Andrés giró la cabeza lentamente. «Propongo que lo casemos nosotros». Mi piel se erizó. ¿Nosotros? Andrés sonrió de lado. «Tú misma dijiste que querías respuestas». Un escalofrío recorrió mi espalda. Quería respuestas, pero también quería venganza. Asentí. «Vamos a buscarlo». Nos dividimos en dos grupos. Gael y Renata irían a revisar la zona del bar y la piscina. Andrés y yo nos encargaríamos de los pasillos y la zona del estacionamiento. Las luces del hotel eran tenues, proyectando sombras largas en el suelo de mármol. «Si Javier es tan listo como parece,
susurré mientras caminábamos por el pasillo. ¿Por qué nos dejaría encontrarlo tan fácilmente? Andrés metió las manos en los bolsillos. ¿Por qué no se esconde? Nos está esperando. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Esperando para qué? Andrés se detuvo de golpe. Me giré hacia él, con el corazón acelerado. ¿Qué pasa? Él entrecerró los ojos. Escucha. Me quedé en silencio. Y entonces lo oí. Un golpe sordo. Vino desde el estacionamiento. Me giré instintivamente, pero Andrés me detuvo con una mano en la muñeca. Voy primero. Quise protestar, pero su mirada no me dejó opción. Nos movimos lentamente, pegados a la pared. El estacionamiento subterráneo estaba casi vacío. Solo algunos coches de huéspedes y del personal. La única luz provenía de una farola parpadeante en la esquina. Javier. La voz de Andrés resonó en la oscuridad. Sabemos que estás aquí. Silencio. Y luego, una risa. Mi piel se puso de gallina. La voz era grave, burlona, con un matiz de peligro latente. Andrés Navarro, no esperaba verte aquí. Mi corazón dio un vuelco. Desde las sombras, una figura emergió lentamente. Javier. Su cabello oscuro estaba más largo de lo que había visto en el video. Su barba incipiente y su chaqueta de cuero negra lo hacían parecer un depredador al acecho. Pero lo peor eran sus ojos, fríos, como los de alguien que ya no tiene nada que perder. Andrés no se inmutó. Me sorprende que tuvieras las pelotas para quedarte en el hotel después de lo del video. Javier sonrió. Tú no entiendes nada, ¿verdad? Di un paso adelante. Entonces, haznos entender. Javier inclinó la cabeza hacia mí. Ah, Katia, no sabes cuánto he esperado conocerte en persona. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. ¿Por qué? Su sonrisa se amplió. Porque tú eres la pieza que faltaba en este juego. Mi pulso martilleaba en mis sienes. ¿Juego? Javier sacó un cigarro del bolsillo y lo encendió con calma. Desde el principio todo esto ha sido un juego. Y ahora que estamos todos aquí, es hora de la jugada final. Andrés apretó la mandíbula. ¿Qué quieres? Javier exhaló humo lentamente. Quiero lo que me quitaron. Sus ojos se clavaron en mí. Y tú vas a ayudarme a conseguirlo. Mi piel se heló. ¿Yo? Javier inclinó la cabeza. Así es. Andrés dio un paso adelante. Su postura era de puro peligro contenido. No metas a Katia en esto. Javier soltó una carcajada baja. Oh, amigo. Dio una última calada al cigarro y lo tiró al suelo. Katia ya está en esto. Mi móvil vibró en mi bolsillo. Lo saqué, con los dedos fríos. Un mensaje nuevo. Número desconocido. Si no quieres que muera alguien más, ven sola. Mis latidos se detuvieron. Alguien más. Miré a Javier. Él sonrió de lado. Si quieres respuestas, Katia, vas a tener que venir conmigo. Andrés se tensó. Ni de coña. Javier arqueó una ceja. ¿Estás seguro? Sacó su móvil y lo mostró. La pantalla tenía un video en pausa, y en la imagen congelada se veía a Gael y Renata, atados a 2 sillas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué has hecho? Javier sonrió con frialdad. Les di un pequeño recordatorio de quién manda en este juego. Presionó play. La voz de Renata sonó a través del altavoz. Katia, no vengas. Es una trampa. Y entonces un disparo. El video se cortó. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Javier guardó su móvil y me miró con expectación. Hora de elegir, Katia. Mi pulso latía con fuerza en mis sienes. Esto era una maldita pesadilla. Gael y Renata estaban en peligro. Javier nos tenía exactamente donde quería. Y si no hacía algo, podía ser demasiado tarde. Mis oídos seguían zumbando. El disparo en el video retumbaba en mi cabeza una y otra vez. Gael y Renata estaban en peligro. Tal vez heridos. Tal vez muertos. No podía permitirme pensar en eso. Javier me observaba con una sonrisa torcida, disfrutando cada segundo de mi confusión. ¿Qué decides, Katia? El aire a mi alrededor era denso, opresivo. Andrés no se movió de mi lado, pero su mandíbula estaba tensa, sus puños cerrados. Si crees que vamos a ir contigo así de fácil, estás más jodido de lo que pensaba. Su voz era baja, pero llena de peligro. Javier sonrió de lado. No necesito que vengas voluntariamente. Solo necesito que te des cuenta de que no tienes otra opción. Sostuve su mirada sin pestañear. ¿Y qué quieres de mí? Muy simple. Javier inclinó la cabeza. Quiero que termines lo que empezaste. Mi estómago se revolvió. ¿De qué hablas? Javier dio un paso más cerca. Demasiado cerca. Tú fuiste la que encendió la mecha. Tú la que expuso a Renata. Tú la que desató este infierno. Mis puños se cerraron. No me vengas con mierda. Renata se jodió sola. Tal vez, admitió Javier. Pero ahora que ella y Gael han caído, alguien tiene que ocupar su lugar. Fruncí el ceño. ¿De qué demonios estás hablando? Javier sonrió de lado. De poder, Katia. Mis latidos se aceleraron. ¿Poder? Tú querías venganza. Querías que Gael y Renata pagaran.
Lo lograste. Pero ahora te pregunto... Javier inclinó la cabeza. ¿No quieres más? Andrés soltó una carcajada seca. Déjala en paz. Javier ni siquiera lo miró. Vamos, Katia. No me digas que no lo has pensado. Tragué saliva. Lo había pensado. Muchas veces. No quería que Gael y Renata solo fueran humillados. Quería que fueran destruidos. Pero esto era algo más grande. Algo que ya no controlaba. No tengo idea de lo que estás planeando, dije con voz firme. Pero no me interesa. Javier sonrió. Claro que te interesa. Se llevó la mano al bolsillo y sacó algo. Un sobre. Lo lanzó hacia mí. Lo atrapé por instinto. Ábrelo, dijo. Miré a Andrés. Él negó sutilmente con la cabeza, en advertencia. Pero mi curiosidad fue más fuerte. Rompí el sello y saqué los papeles del interior. Lo que vi me dejó sin aire. Una transferencia bancaria. A nombre de Gael Ortega, 500,000 euros. Mi garganta se cerró. ¿Qué? ¿Qué es esto? Javier sonrió con suficiencia. El dinero que Gael robó. El mundo pareció tambalearse. ¿Qué? ¿Pensaste que Gael era tan limpio como te hacía creer? Javier chasqueó la lengua. Él y Renata no son solo unos idiotas mimados. Son corruptos. El sudor frío se deslizó por mi espalda. No, sí. Javier se inclinó hacia mí. La única diferencia es que tú nunca te diste cuenta. No podía ser verdad. Gael era un imbécil, un traidor, pero ¿un ladrón? Andrés tomó los papeles de mi mano. Los examinó en silencio. Esto es real, dijo finalmente. Mi pecho se apretó. No, Andrés me miró. Katia, esto es real. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Gael había estado robando todo este tiempo? ¿Renata había estado involucrada? Todo mi odio, toda mi rabia, se multiplicó por 10. Javier vio el cambio en mi expresión y sonrió con satisfacción. Dime, Katia, ¿sigues sin estar interesada? Mi respiración era irregular. Lo entendí todo. Este no era solo un juego de venganza. Era una guerra. Y Javier acababa de ponerme un arma en las manos. ¿Qué quieres que haga? Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Andrés se giró hacia mí, alarmado. Katia, no. Javier sonrió. Solo quiero que abras los ojos. Que veas que el mundo es más grande de lo que pensabas. Y que ahora puedes hacer algo más que solo vengarte. Mi pulso era un tambor en mis oídos. No era solo venganza. Era poder. Y la pregunta era, ¿estaba lista para tomarlo? El papel en mis manos pesaba como una maldita sentencia. 500,000 euros. Gael Ortega. Todo el aire pareció desaparecer de mis pulmones. No, no podía ser verdad. Gael podía ser un idiota, un mujeriego, un traidor, pero ¿un ladrón? Levanté la vista hacia Javier. Él me observaba con la paciencia de un depredador esperando que su presa aceptara su destino. Dime la verdad, susurré. ¿De dónde sacaste esto? Javier sonrió de lado. Te sorprendería saber lo que se puede encontrar cuando sabes buscar en los lugares correctos. Mi garganta se cerró. Andrés seguía sosteniendo los papeles, su mirada oscura recorriendo cada cifra, cada firma. Esto no es solo una transferencia, dijo con voz baja. Es una prueba de lavado de dinero. Mis latidos martilleaban en mis sienes. ¿Qué? Andrés me miró con dureza. Este dinero no es solo un robo. Gael estaba moviendo dinero sucio. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Javier inclinó la cabeza. ¿No te preguntas por qué un tipo como Gael nunca tuvo problemas financieros? ¿Por qué siempre tenía dinero de sobra para invitar a todos? ¿Para organizar fiestas? ¿Para mimar a Renata como si fuera su reina? Tragué saliva. No. Javier se encogió de hombros. No te culpo por no verlo. Cuando alguien quiere que creas una mentira, la convierte en algo hermoso. Mi pecho subía y bajaba con dificultad. Todo lo que creía conocer sobre Gael se estaba desmoronando en tiempo real. Andrés apretó la mandíbula. ¿Qué más sabes? Javier sonrió. Oh, amigo, sé muchas cosas. Se metió las manos en los bolsillos y se inclinó hacia mí. Pero lo más importante es esto, Katia. Tienes la oportunidad de acabar con él para siempre. El aire en la habitación se volvió pesado. ¿Qué quieres decir? Susurré. Javier sacó un USB de su bolsillo. Lo dejó caer en mi mano. Aquí dentro hay pruebas suficientes para que Gael y su familia caigan. El corazón me latía con fuerza. Esto era real. Podía acabar con Gael de una vez por todas. Podía destruirlo. Pero algo dentro de mí se removió. Miré a Javier con el ceño fruncido. ¿Por qué me das esto? Él sonrió con calma. Porque tú y yo no somos tan diferentes. Mi estómago se revolvió. No somos lo mismo, ¿no? Javier inclinó la cabeza. Dime, Katia, si fueras tan diferente a mí, ¿por qué sigues aquí? Mi respiración se entrecortó. No tenía respuesta. Porque una parte de mí sí quería esto. Sí quería ver a Gael caer. Y Javier lo sabía.
Andrés me observó en silencio. Él también lo sabía. Mis dedos se cerraron en torno al USB, y en ese momento tomé una decisión. Voy a acabar con Gael, pero no como Javier quiere. No me convertiría en su marioneta. Esto lo haría a mi manera. Y cuando terminara, nadie podría tocarme. Nadie. El USB ardía en mi mano como un arma cargada. Andrés no dijo nada, pero su mirada me analizaba con precisión quirúrgica. ¿Cuál es el plan?, preguntó finalmente. Javier sonrió de lado, cruzando los brazos. Oh, esto será divertido. Lo ignoré. Necesito a Sergio. Andrés parpadeó. ¿El hacker? Sí. Me giré hacia Javier. Tienes las pruebas, pero yo tengo la inteligencia para usarlas. Voy a hundir a Gael, y lo haré frente a todos. Los ojos de Javier brillaron con algo peligroso. Me gusta cómo piensas. Katia, no lo hago por ti, espeté. No importa por qué lo hagas. Sonrió. Lo importante es que lo hagas. La caída de Gael y Renata debía ser épica. Nada de escándalos pequeños, nada de confrontaciones privadas. Esto tenía que ser público. Así que lo hice en la fiesta de su familia. El evento estaba lleno de empresarios, políticos, amigos y socios de los Ortega, todos vestidos de gala, todos creyendo que estaban en presencia de una familia honorable, pobres ilusos. Me mezclé entre la multitud con una copa de champán en la mano, observando. Gael estaba en el centro, sonriendo, actuando como si nada. Renata estaba a su lado, con su vestido perfecto y su expresión de falsa inocencia. El asco me recorrió. Me acerqué a Sergio, que estaba en un rincón con su portátil. ¿Listo?, susurré. Él asintió. Cuando tú digas, hazlo. Sergio presionó Enter. La música se cortó de golpe. Las luces bajaron. Y entonces, las pantallas gigantes del evento se encendieron. Los asistentes se giraron, confundidos. Y vieron los documentos, las transferencias, los movimientos bancarios de Gael, los registros de lavado de dinero, la evidencia de que toda su fortuna estaba manchada de corrupción. Un murmullo creció entre la multitud. ¿Pero qué? ¿Esto es real? ¿Es Gael Ortega? Las cámaras de los móviles se alzaron. Gael, pálido como un cadáver, se quedó helado. ¿Qué carajo es esto? Renata jadeó. Gael, di algo. Pero Gael no tenía palabras, porque sabía que estaba jodido. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Agentes de la policía entraron, atravesando la multitud. Un hombre de traje se acercó, con un papel en la mano. Gael Ortega está detenido por fraude, evasión fiscal y lavado de dinero. El caos estalló. Gael dio un paso atrás. No, esperen. Pero los policías ya lo estaban sujetando. Renata gritó. ¡No pueden hacer esto! ¡Es un malentendido! Gael forcejeó. Su mirada me encontró entre la multitud. Lo entendió todo. Fuiste tú. Mi sonrisa fue pura satisfacción. Siempre subestimaste lo que era capaz de hacer Gaelito. Su rostro se deformó en pura furia. ¡Hija de puta! Los policías lo empujaron hacia la salida. Renata corrió tras él, histérica. ¡Papá, di algo! ¡Haz algo! Pero su padre ni siquiera la miró, porque él también lo sabía. Renata estaba acabada. Ella y Gael acababan de perderlo todo. La multitud aún estaba en shock. Yo solo tomé otra copa de champán. Andrés apareció a mi lado. ¿Satisfecha? Por ahora. Andrés sonrió de lado. Eres más despiadada de lo que pensé. Me giré hacia él. ¿Eso es un problema? Él me sostuvo la mirada. Para nada. Tomó mi copa y bebió un sorbo antes de devolvérmela. Creo que este mundo acaba de ganar a su nueva reina. Y tenía razón, porque en ese momento, con Gael y Renata destruidos, con el mundo sabiendo la verdad, yo ya no era la misma Katia. Yo había ganado. Y nadie, absolutamente nadie, volvería a jugar conmigo.